entonces nos va a contar la historia. Y no se la cree ni él mismo, ¿no? Y además termina siendo un arma de doble filo. Porque lo que yo creo que es altamente probable es que hayan ocurrido las dos cosas. Es decir, que Jaime Yoshiyama, en vez de salir de un problema, se ha metido él y está metiendo a más gente en tremendos problemas. ¿Por qué? Porque cada vez queda más claro que el dinero que entregó Odebrecht realmente fue entregado. Pero no solo el de Odebrecht. Y no solo el del señor Rasmussen. El fiscal José Domingo Pérez ha pedido interrogar a cerca de 500 personas que van desde los directivos de los medios de comunicación, cuya publicidad fue contratada por la campaña electoral de Fuerza 2011, sino sobre una serie, ha pedido interrogar a una serie de directivos de las grandes empresas del país, porque se presume que estas empresas, y no solo Odebrecht, y no solo Rasmussen, dieron dinero para la campaña de Keiko Fujimori, y no solo para la campaña de Keiko Fujimori. Es decir, que ha habido un sistema articulado en el Perú para que las grandes empresas aceiten las campañas de los candidatos que podían ganar las elecciones para luego obtener beneficios a partir de ese aporte a la campaña electoral. Comenzar el enganche de lo que iba a ser el proceso de gobierno de esta gente, que como lo hemos repetido hasta el cansancio, importa un comino que dijeran en las elecciones. En las elecciones se dan discursos para engañar a la gente, porque los compromisos no se están haciendo con los ciudadanos que te están mirando, se están haciendo con los que te están dando el billete, porque así han funcionado las cosas. Entonces la interrogante, que también es absolutamente legítima, es que todo indica que la caja 2 no solo la tenía Odebrecht. Porque un momentito, si hay una empresa importante en el Perú que saca dinero de su caja, lo entrega en efectivo, no lo declara, ¿no es cierto? Ese dinero en efectivo es incorporado con procedimientos irregulares a la campaña. ¿Cómo hacen para sacar el dinero? ¿En qué rubro está en sus contabilidades? Saqué medio palo para dárselo a Keiko Fujimori. ¿Cómo lo ponen? Tienen que falsear documentos, ¿no es cierto? Tienen que violar la ley para hacerlo, la ley de sociedades mercantiles, ¿o no? Tienen que burlar a la ciudad para hacerlo, ¿o no? Entonces, ¿había o no había caja 2? No en Odebrecht, en todas las empresas que aportaron a las campañas electorales, no solo de Keiko Fujimori. Eso es lo que hay que investigar ahora. Y no les ha hecho ningún favor. El señor Jaime Yoshiyama los ha metido a todos en un tremendo problema. Por eso nuestra interrogante el día de hoy es esa, precisamente, ¿no? ¿Crees en la versión de Jaime Yoshiyama que el empresario, que un empresario muerto, en este caso el señor Rasmussen, fue el que entregó los dineros que él a su vez le dio a su sobrino Jorge para que aportara a la campaña de Keiko Fujimori? ¿O para que consiguiera personas que justificaran esos ingresos a la campaña electoral? Sus respuestas, por supuesto, en el Facebook de Exitosa, en Exitosa Noticias, en el Twitter, @ExitosaPlay, en nuestros teléfonos 251-9422 y 467-4499. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y vamos a comenzar el programa del día de hoy escuchando a nuestros oyentes, seguidores y televidentes. Adelante, por favor. Doctor. Sí, muy buenos días, adelante. Aló, Nicolás Lucar, muy buenos días a todos los ciudadanos del país. Adelante, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Quiero así afirmar categóricamente que el señor Jaime Yoshiyama en realidad se ha convertido en de repente habríamos que dar un premio Nobel por el chiste de mal gusto que ha dado. Y de tal modo, también al señor García, que está ahí tratando de escaparse a la justicia, habríamos que premiar por el ser famoso conferencista, pero que ha habido no un gran negocio, no es que realmente hubo de verdad una conferencia. Lo que todos podríamos esperar que por de su gran inteligencia que podría haber ganado plata fácil, sino hay toda una corrupción tras de toda esa conferencia. Finalmente, quiero
manifestar públicamente, y creo que todos los peruanos tenemos que pensar de que tenemos que dar respaldo a los operadores, a todo el equipo técnico del juez Richard Concepción Carvalho y del fiscal don José Domingo Pérez. Yo creo que son labores que definitivamente ha demostrado la forma de actuar con toda imparcialidad. Y entonces, de tal modo, creo que los peruanos tenemos que reafirmar aquí en el Perú. Hay un Estado de Derecho, hay toda una plena democracia y por tanto no hay una persecución política. Entonces, yo creo que tenemos que dejar bien claro que aquí en el Perú estamos disfrutando una, lógicamente, plena democracia con unos pequeños errores, dificultades, pero que aquí existe plena democracia y Estado de Derecho y por tanto no hay una persecución política. Eso debe quedar bien claro en la conciencia de todos los peruanos. Muchas gracias. No, muchas gracias por su llamada. Tenemos más mensajes, más opiniones de nuestro público. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Adelante, escuchamos. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Muy buenos días, de Chorrillos, José Carlos. Adelante, por favor, José Carlos. Señor Lucas, la verdad es que a mí me sorprende cómo la mayoría de medios de comunicación manejan esto. Cuando si usted pregunta a cualquier ciudadano de la calle, pues ¿cuál es el problema principal de nuestro país? Y no solo eso, sino que los candidatos que se presentaron al alcaldía, todos ofrecieron el problema de la delincuencia, de la inseguridad. Pero yo pregunto, usted, el Canal 4, casi todas las cosas, preocupándose en la calle, como si ese fuera el problema principal del país. Ustedes, que somos medios de comunicación, ayúdenos a pedir a este gobierno que se preocupe del problema principal en ese momento del país, que es la seguridad, que es la inseguridad. Yo creo ¿No que... me parece? Sí, que todos ustedes sí. se enfoquen exclusivamente que ya estamos, yo personalmente, ya ni quiero escucharlo. Ya se aburrió usted, Es que ya se aburrió usted del tema. Son otros, como la seguridad. Y yo le ayudo que usted, por favor, pues nos pida al gobierno, por lo menos que se preocupe por ese problema, que tome alguna medida. Claro, a usted no les interesa. En Huacho, en todas partes, matan gente. Y eso no sale eso no sale en los noticieros. O si sale, porque es panamericano lo por estilo o algo escandaloso, eso sale ¿para qué? Para llenar sus portadas de noticias. Y no puede ser eso, señor. Yo le indignación. No, yo le agradezco mucho su llamada y yo creo que usted lleva, si no toda parte de razón. Nosotros mismos hemos tenido una discusión en los últimos días, si no estamos, digamos, agobiando con esta agenda sobrepolitizada. Ahora, hay una razón que sí es importante, que tiene que ver con la vinculación que tiene el tema de la corrupción con todos nuestros otros problemas. Es decir, si tenemos problemas en la educación, en la salud, en la infraestructura y en la seguridad, es entre otras cosas porque no tenemos los recursos que deberíamos tener para enfrentar estos problemas. ¿Y por qué? Por la increíble ineficiencia y la corrupción de quienes nos han gobernado. Entonces, evidentemente, sí hay una vinculación y es indispensable que quienes han hecho mal uso de los fondos públicos sean castigados, pero aquí mismo, en estos días, hemos tratado de virar un poco la atención hacia los grandes problemas que tienen los ciudadanos de a pie que siguen sin resolverse. Por ejemplo, estamos siguiendo el tema de la inseguridad y hemos descubierto cosas increíbles. De todos los distritos que hay en Lima, pese a que ahora se ha puesto de moda que los municipios compren, ¿no es cierto?, cámaras de seguridad, resulta que esas cámaras de seguridad, excepto en 8 distritos, no están sincronizadas con las de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué efectividad pueden tener para la lucha contra la delincuencia la instalación de esas cámaras si no son parte de un gran operativo de seguridad? O sea, probablemente hayan sido un gran negocio para alguien a la hora de comprar las cámaras por las comisiones que se pagan por casi todo en el Perú. Pero para luchar efectivamente y de manera centralizada contra la corrupción no están sirviendo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que deberíamos hablar, lo que se tiene que
que hacer en relación a la inseguridad, o sea que le vamos a hacer caso, es más, ya le estamos haciendo caso desde hace días acá en Exitosa. Tenemos más llamadas del público. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? De Lurín, César. ¿Cómo está, señor Adelante, Lucas? César. Bueno, lo que se habla en Exitosa es el único medio en el cual siente lo que es el pueblo. Mire, yo no sé hasta dónde vamos a llegar con toda esta situación. Yo creo que es inalcanzable, debe ser a través del periodismo, seguir batallando en esta situación. Gente corrupta que han administrado el país, han vendido el país por 60, 70 años a través de estas licitaciones, han cambiado la Constitución, han asesinado gente del país, esta gente que está administrando son gente extranjera, y encima no nos indigna que encima que mienta, que un magnate haya dado, han administrado el país, han vendido al país. Hoy en día, ¿cómo se sufre en los cerros? Nosotros nos ganamos el pan del día dignamente, sueldos miserables, y estos corrompidos siguen administrando el país, estos grupos de fujimoristas, y los partidos apristas se han llenado de plata. Eso indigna. Nuestros hijos estudian 16 años en las aulas, llegan a una profesión, son mal pagados. Eso es una mella a la ofensa, a la dignidad de nuestros jóvenes. Y nosotros vamos a permitir esa corruptela que siga ahí a través de los medios de comunicación que salen con pruebas y todo, y se han prendido ahí como pulgas. Eso es lo que soslaya la dignidad del peruano. Esa es una esclavitud tremenda. Y así vamos a aceptarlo. Yo no sé cómo nuestra gente tiene que reaccionar en que tenemos que batallar de limpiar esta corrupción. Han hecho una lacra social de nuestra sociedad. Por eso es que se ha presentado el problema. ¿Y eso cómo lo vamos a remediar? Tenemos que remediarlo uniéndonos todos los peruanos y sacarlos a estos corruptos, cambiando esa constitución. Acá se ha expropiado todo por 60, 70 años. Ahora en el 2021 también entran las APP a los colegios. ¿Dónde? ¿Qué empresario invierte en las instituciones para servir al pueblo? ¿Cómo lo vemos hoy en día el pueblo peruano? ¿Cómo vivimos? Eso lo vivimos día a día. Por eso que se ha desarrollado la delincuencia, la drogadicción. En los cerros nuestra gente se muere de hambre, de anemia, con diabetes nuestra gente de la tercera edad. Esa no es atención, cómo se sufre en los hospitales. Esa carencia, producto de esta maldita corrupción que ha dilapidado el país. Y eso tiene que indignarnos a la gente. Y ustedes son los abanderados incansablemente que tenemos que extirparlo. O sea que nosotros vamos a quedar nuestra gente, nuestros hijos, esclavos, sin razón a derecho a reclamo. Ellos sí, cuando han utilizado en el poder la Constitución para meter a la gente cuando uno reclama a la cárcel, han matado gente inocente y siguen ahí en el extranjero gozando de los millones. Eso indigna que tenemos que reaccionar de una y otra manera, y cuando uno reacciona, ¿qué nos dicen? Eso es lo que molesta. Vivimos en un país que prende la televisión, o sea, yo le voy a decir a mi hijo, sí, míralo, la televisión, cómo roban, hazle aplauso. ¿Qué estamos formando? ¿Qué ejemplo de estos grandes corruptos dan en estos medios? Bueno, y lapidan la moral, la dignidad del ser humano. Eso es lo que molesta. Encima, hay un marco constitucional, violentan el Estado constitucional del derecho, ¿para qué? Para que ellos, con pruebas y todos, se impregnen ahí. ¿Dónde estamos? Yo felicito, señor Lucas, que usted tiene que ser el inalcanzable, así como los que están en Exitosa, seguir batallando. Yo le agradezco muchísimo por su llamada, César, y yo creo que de alguna manera Exitosa no solo se ha convertido en un medio para escucharnos entre todos, sino para que la gente se desahogue un poco y dé el mensaje de lo que realmente está pasando. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos crecido lo que hemos crecido en términos macroeconómicos y que ese crecimiento no se haya transformado o no haya transformado la vida de la gente? Deberíamos vivir en otro país a estas alturas, ¿no? Con muchos de nuestros problemas básicos, si no resueltos, camino a resolverse. Y estamos al borde del bicentenario discutiendo como si fuéramos recién a fundar la República y no como si tuviéramos 200 años de existencia como República. Estamos así
hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque no se han hecho las cosas que debían hacerse. Y eso tiene que ver, como dice César de Lurín, con la ineficiencia y la corrupción de quienes nos han gobernado. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. ¿De dónde nos llama? Adelante. ¿Qué pasó? Se desconectó nuestro oyente. ¿No? Es bien difícil mantener este equilibrio, ¿no es cierto? Porque no nos acostumbramos a hacer una mirada autocrítica sobre nuestro propio trabajo, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene una responsabilidad en el estado de cosas, ¿no es cierto? En cómo está la situación. Y yo creo que lo que hace falta y habría que organizarla es una buena discusión sobre cuál es el papel de los medios de comunicación en el Perú y cuál ha sido el papel en los últimos años de los medios de comunicación y en manos de quién están también los medios de comunicación, si los contenidos que están ofreciendo los medios de comunicación son los que el país necesita, ¿no? Por ejemplo, pero en fin. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. ¿De dónde nos llama? Señor, buenos días, señor Lucas. Muy buenos días. Lo llamo de San Miguel. Adelante. El primer gobierno de Belaúnde, en el gobierno 80, cuando vuelve Belaúnde, ¿quién le hace la campaña a Cofide? Cofide. En el año 85, ¿quién le hace la campaña a los apristas? Luis Lambert. Narco. ¿Ah? ¿Quién habla ahorita de ese Guevara, ese narco que agarraron con 750 kilos de droga con los fujimoristas? Ese tal Guevara, ese congresista. ¿Alguien habla de la droga? Yo le estaba contando la vez pasada, señor, el primer préstamo que hizo Cofide en el año 70 a un sueco, con 20 millones de soles, y en el año 73 lo desaparecieron y hicieron aparecer la empresa hasta el año 80 como si el sueco estuviera vivo. Y se supone que el gringo debía 98 millones, éramos como 140 trabajadores, y la empresa la desaparecieron en el año 80 con Belaúnde de presidente de nuevo, la vendieron como chatarra a la empresa. Yo denuncié todo eso, casi me matan. Y después Cofide cobraba 98 millones y vendiéndola como chatarra la vendieron 298 millones. ¿Quién se quedó con los 200 millones de soles? ¿Y dónde está el sueco? ¿Dónde está Cura Alfredson Nelson? Desde el año 73. El sicario que le pusieron, un tal Max Hocher, Arcadir Hocher, duró desde el año 73 hasta el año 76, como si fuera de Harvard todo. Y en el año 88, después que desaparecieron esta empresa, mató al sindicalista de Donofrio, cuando iban a vender Donofrio a Nestlé, al sindicalista. ¿Quién lo mata? Max Arcadir Hocher, el que era uno de Harvard, economista, todo, y era un sicario, señor. ¿Ah? Lo mató al jefe del sindicato porque iba a traspasar esta empresa Donofrio a la Nestlé. Hicieron una huelga y lo matan al jefe del sindicato. ¿Quién lo mata? Max Arcadir Hocher. Y al fulano lo habían contratado en el año 73 como contralor de la empresa Aspisa, puesto por Cofide. Bueno, todo quedó en nada. ¿Usted cree que va a cambiar algo, señor? Esa gente fue de Acción Popular... Usted me pregunta, yo le contesto, yo creo que sí. Es más, yo creo que las cosas están cambiando. O sea, el solo hecho que estemos discutiendo lo que estamos discutiendo, el solo hecho de que tengamos fiscales y jueces con el coraje suficiente para sentar en el banquillo e interrogar a las personas que han gobernado y tomado las decisiones en el Perú en las últimas décadas, es una señal que las cosas están cambiando. Porque es una manera de ajustar las cuentas con esta gente. ¿No es cierto? Porque no es solamente, digamos, un ajuste de cuentas político. Explíquenos cómo estamos así, cómo es posible que nos falten 100.000 millones de soles en infraestructura educativa, en un país que ha crecido hasta el 8% en un momento. ¿Cómo es posible que los colegios literalmente se caigan a pedazos?
que la mayor parte de ellos no puedan pasar una inspección de defensa civil y decir que si hay un terremoto se van a caer. O sea, explíquenos cómo, pero eso es un lado. El otro lado es la corrupción, porque no solamente han sido ineficientes, sino se han tirado la plata y han permitido que un pequeño grupo de peruanos gane muchísimo dinero y que con suerte un poquito chorrea a algunos, pero con un nivel de inestabilidad sobre el que yo he llamado la atención montones de veces. Tú puedes ser de la clase media el sábado y el lunes te enfermaste, hermanito, y sonaste. Porque si no chambeas, no generas ingresos y como no tienes ningún derecho de ninguna naturaleza y no tienes ninguna estabilidad en tu vida, te conviertes en pobre otra vez. No puede ser que eso sea, ¿no?, el destino de un peruano común y corriente, cotidianamente vivir en ese estado de ansiedad y de inestabilidad en un país tan rico. Entonces hay responsables de esto que son los que nos han gobernado las últimas décadas y hay que cambiarlos, ¿no? Y solo el hecho de estar discutiendo esto ya es un paso adelante, ya es un paso adelante. Y que lo estemos haciendo en medios de comunicación que se atreven a plantear esa discusión ya es un cambio. Entonces yo soy optimista sobre lo que va a pasar, porque yo creo que lo que debería pasar es José Domingo Pérez y Richard Concepción Carguancho en todos los niveles de la vida nacional. ¿Qué gente que se equivoca? Por supuesto que se equivocan, pues, por supuesto que sí, porque son humanos. Pero ese espíritu, eso es lo que llamó la atención, el espíritu de Rafael Vela, sí, de comprarse el pleito por el país. ¿Ah? Y cometer errores en el camino, por supuesto, pero comprarse el pleito y cambiar las cosas. Eso debería ocurrir en todos los niveles de la vida nacional. Pero en fin, no me toca hablar a mí a esta hora del programa, sino a nuestros oyentes, televidentes y seguidores. Tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Helen Meniz me dicen que está en Los Olivos. ¿Qué pasó, Helen? Adelante. Gracias, Helen. Nicolás. Buenos días. Estamos en Los Olivos, en los exteriores del colegio de nivel inicial Los Pollitos, donde desde las 2 de la tarde del lunes más de 50 padres de familia han pernoctado por conseguir una vacante para la matrícula del 2019. Según mencionan los padres, es que la directora ha mencionado que este año no se va a dar prioridad a los alumnos antiguos y tampoco a los alumnos que tengan hermanos en la institución. Por tal motivo es que los padres han tomado esta decisión para traer sus sillas, sus colchas y algunos con carpas. Incluso algunas madres han venido con sus menores hijos desde 1 año y medio, han tenido que dormir aquí en las afueras de este colegio Los Pollitos. También han mencionado que la directora se ha visto obligada a tomar esta decisión y es que ha aumentado el número de alumnos, no solamente en la zona, en el asentamiento humano Laura Caller de Los Olivos, sino que también esto se debe a la migración de venezolanos que han llegado también con sus menores hijos y esto, por supuesto, aumenta el número de estudiantes que ya no se dan abasto ni las aulas ni tampoco los docentes que van a brindar las clases para los menores. Nicolás. Y eso es lo que va a empezar a pasar por todos lados, ¿no es cierto? Porque no es solo acá en Los Pollitos, sino en todas las instituciones educativas, ¿no? Que la gente tiene que hacer pasar por estos maltratos, ¿no? Debería haber algún mecanismo más moderno para que la gente pueda, ¿no?, aspirar a estas vacantes y darles a sus hijos la educación que quieran. Muchas gracias, Helen. Quiero recordarles que tenemos en nuestro WhatsApp, donde nos llaman nuestros taxi reporteros, que es el 977-307-629. Repito, 977-307-629. Llámenos, díganos qué está pasando en la calle, dónde hay congestiones de tránsito, dónde hay problemas de seguridad, dónde hay algún bache de esos malditos que se pelean además en que a ver quién lo arregla y al final no lo arregla nadie. O esas obras inconclusas donde vienen, tiran, o sea, obra de cualquier naturaleza y la dejan a la mitad y se van simplemente y sin que nadie reclame por eso. Bueno, nosotros sí reclamamos. El día de hoy es aniversario de Cerro de Pasco, cumple 74 años. Y desde acá un mensaje a los pasqueños. Pasco se creó el 27 de noviembre del año 1944. Antes de ir a la pausa, un comentario chiquitito sobre Edwin Donaire, el congresista. Miren lo que está pasando. O sea, hay una denuncia sobre supuestamente mal uso y apropiación irregular de la gasolina para el ejército en la zona sur del país.
El general Donaire está implicado en la investigación, lo investiga Inspectoría, Contraloría, la Fiscalía, esto va a juicio en todas las instancias, lo encuentran responsable de un hecho que ocurrió hace como 12 años, ¿no es cierto? Y si el señor fuera un ciudadano común y corriente, si tiene una sentencia de 5 años va a la cárcel, pero como el señor es congresista, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido, y hay alianzas y movidas en el Congreso, entonces el Congreso no autoriza que el señor vaya a la cárcel. O sea, el señor es un ciudadano VIP, es un ciudadano de otra categoría. Es una cosa para no creerlo. O sea, yo no estoy haciendo un juicio sobre si Donaire es culpable o inocente, no. Lo único que digo es que la justicia ha resuelto algo sobre él. Y eso tiene que ser acatado por el Congreso de la República. O sea, los congresistas no pueden estar por encima de la ley. Eso también tiene que cambiar, ¿ah? Eso también tiene que cambiar. Vamos a la pausa.